Y vamos a cortar un ratito de esta entrevista que le realizamos al ex intendente Paulo Rujinji en esta mañana, porque ha llegado a nuestros estudios quien es la columna habitual de todos los miércoles, Franco Venturi. Buen día, ¿cómo estás, Franco? Buen día, Cecilia, para vos y toda tu hermosa audiencia. Buen día para toda la audiencia de FM Vive. Hoy voy a hablar de hombro congelado. En mi primer año aquí con ustedes, les quería agradecer a todos los que trabajan y hacen FM Vive. Es mi primer año en una radio, mi primera vez, entonces bueno, le quería dar un agradecimiento a las dueñas, las chicas, obviamente, ¿no es cierto? Andrea y Analía, pero a todos ustedes también que he conocido, que yo no conocía, y bueno, a todos los chicos, Mati, vos y Natanael, todos los que hacemos la Vive. Todos los que hacen la Vive, que he conocido acá adentro, obviamente. Debe haber otra gente que ayuda también, pero que a veces no conozco. Montón. Debe haber electricistas, maridos y demás cosas, pero bueno. El ingeniero que pone en marcha todo. Exactamente. Somos muchos. Quería agradecerle, mañana sería, se cumplirá un año, pero bueno. Vos me dijiste que no se festeja adelantado la semana pasada. No, para nada, pero bueno, como mañana yo no voy a estar, quería agradecer más que todo en la vida a veces. O siempre hay que agradecer las cosas, y bueno, en este caso quería agradecerte a vos personalmente, Ceci, y bueno, y a toda la audiencia por hacerme el aguante y por escuchar. Hoy les traje hombro congelado, se llama capsulitis adhesiva también, o el término en inglés muy utilizado se llama frozen shoulder, o sea, congelamiento del hombro. Como la palabra lo indica, es una patología que afecta al hombro. Lo que le pasa a este hombro es que se pone muy doloroso, con mucho dolor. Mucho significa de 0 al 10, 9,5. 9,5, 10. Muchísimo dolor. Intenso, muy intenso, y después se pone rígido. Rígido significa duro. Significa que a lo largo de esta enfermedad no se va a mover más el brazo. Entonces va a ser muy limitante. Por suerte es muy limitante temporalmente, que ya vamos a explicar. Disculpen. No hay problema. Ya vamos a explicar por qué es temporalmente. Se da entre el 3 y el 5% de la población, como siempre, más en mujeres. Las tenemos a todas, ¿eh? La de la semana pasada es solamente para nosotras y esta mayormente mujeres. En este caso no sé por qué más en mujeres. Sigo creyendo que es porque son más, hay más cantidad y concurren más a los médicos, obviamente. Bueno, pero si tenés un dolor, Franco, del 9,5, no creo que te quedes en tu casa con ese dolor. No, bueno, pero hay más cantidad, somos 7, 8 a 1. Entonces bien, a la hora de hacer una estadística, capaz que también sea por eso. Pero bueno, se da más en mujeres, no importa, se da más en mujeres y se da entre los 40 y 60 años, la mayoría de los casos. Y sí se da mucho en personas que son diabéticas. Se ve que hay algo entre la diabetes mellitus, generalmente de tipo 2, y el hombro congelado, porque dice que en los casos que la persona tiene diabetes aumenta entre un 20 o más por ciento en los que tienen diabetes. Bien, hay una relación ahí que no se sabe por qué. Se debe saber, que hay que ir a la histología y buscar histológicamente qué es lo que sucede, ¿no es cierto? En ese sentido. Sería muy largo a lo mejor de explicar y exacto, no viene el caso. Sí te voy a explicar que el hombro congelado, lo que le pasa a la cápsula es que se espesa, o sea, se pone más gruesa, y eso hace que se endurezca. Todo esto está provocado primero por una reacción inflamatoria. No se sabe bien de dónde viene esta reacción inflamatoria y por qué se produce esta inflamación. No es una inflamación cualquiera, o sea, no es de un pedacito, sino es de absolutamente toda la cápsula que rodea el hombro. Tenemos el hombro, tenemos la cavidad glenumeral, ¿no es cierto? Y tenemos una cápsula por fuera que vendría a ser, como yo siempre suelo, para que la gente entienda, como un buje, ¿no es cierto?, que va a rodear a todo este hombro, a la cabeza del hombro, más la parte de la glena, que es la parte del omóplato, más la parte de la clavícula, más el manguito de los rotadores. Esta cápsula va a rodear todo eso y va a hacer que adentro haya un líquido que se llama líquido sinovial,
que este líquido funciona de lubricante, entre otras cosas. Funciona de lubricante, funciona para, en los casos de que haya inflamación, para defender, o sea, como defensa, en los casos que haya alguna infección, también si entra algún bichito, como barrera, ¿no es cierto? Bueno, esta cápsula que yo te hablo, este buje, se entra a poner rígido, se entra a inflamar primero, obviamente, después se va a espesar, que se pone fibrótica, se forma como una cicatriz, pero no la cicatriz esa chiquita que tenemos. Imagínate una cicatriz gruesa que queda ese cordón. Sí, como si fuera un queloide. Exactamente, pero el queloide es doloroso, ¿no es cierto? En la cicatriz, el queloide es una afección dolorosa de la cicatriz, ¿no es cierto? Que eso es porque no ha sido tratada, movilizada la cicatriz. Cuando la cicatriz no tiene el queloide y ponele que tuviste un accidente grosso o una operación grosa y te quedó una cicatriz gruesa y media durita, eso es algo fibroso. Bien. Para que la gente entienda. Entonces, bueno, eso se mete en la cápsula, por toda la cápsula, y lo que hace es que esta cápsula se ponga rígida y se contraiga y se achicharre. Entonces, cuando vos querés mover este pobre hombro, va a doler de la Santa Madonna. ¿Qué significa? Que cuando este proceso inflamatorio achicharra esta cápsula, la endurece y la pone y la espesa y la pone fibrótica, cuando vos lo quieras mover va a doler de 0 al 10 un 9, 10, 9,50. Muchísimo. Entonces va a hacer que no muevas y que se limiten mucho los movimientos. Entonces es una patología bastante autolimitante, o sea que te limita las actividades y tus funciones, que por suerte se revierte. Esa es la parte positiva de esto, en el sentido que para que la gente, si le sucede, no tenga... O sea, porque ya te voy a explicar el porqué. Cuando te explique la fase, la persona que le sucede entra a entrar en un estado como un poco de desesperación, un poco porque se cansa del dolor, porque es algo que es largo, dura 3 años esto hasta que te recuperas. No es por ejemplo 20 días como máximo. El periodo inflamatorio dura hasta 9 meses, 9 meses de dolor. No. Sí. Que a su vez esos 9 meses, a la hora de diagnosticar por parte de cualquier profesional, se confunde con otras patologías. Porque dicen, uno busca y dice, no, está inflamado, y que hay una tendinitis del supraespinoso, o de una tendinitis del manguito de los rotadores, o no, para mí es un impingement de hombros que el húmero está tocando al pobre manguito. Claro, y un montón de análisis de... La bursitis subacromial, y uno cree que es eso, creo que es lo otro, pero esto sigue, y la persona que busca otro médico, otro kinesiólogo y otro, y sigue, y yo muchas veces vuelvo a ver después de 7, 8 meses, 9 meses, y cada vez tiene menos movimiento, y ahí uno dice después de 9, 10 meses, no, para, esto no es tal cosa, no puede durar una tendinitis 9 meses. Claro, hay algo más en el medio. Entonces, bueno, esta fibrosis, o fibroplasia que se le llama, esta fibrosis se va a dar en toda la cápsula, o sea, la parte anterior, la parte lateral, la parte posterior de la cápsula, y las contracturas, que son contráctiles, provocadas por también histológicamente por algunas fibras que tienen cierto nombre, pero son contráctiles, se da solamente en la parte anterior. Bien. ¿Esto por qué? Esto porque después, a la hora de hacer ciertos tratamientos, sobre todo cuando son quirúrgicos, que son muy pocos, en el 5% de los casos más o menos esto termina en tratamiento quirúrgico, lo que hacen es cortar esta parte contráctil y hacen que libere bastante los movimientos. Como te decía, en un 90% de los pacientes revierte todo el cuadro, dura más o menos entre 2 y 3 años hasta que revierte todo el cuadro. En algunos casos hasta 10 ha llegado. 10 años. Sí, porque sigue doliendo, porque sigue molestando, pero se dan personas que son temerosas del movimiento, tienen lo que se les llama kinesiofobia y no quieren mover, entonces demora más tiempo porque no quieren mover el brazo por miedo a que le vuelva, y eso forma un círculo vicioso dentro de la matriz. Sí, del cerebro, claro. Entonces hace que esta fibrosis siga estando. Y entonces, bueno,
esta fibrosis causa esta contractura y a su vez causa este endurecimiento de la cápsula, y esto es lo que se le llama hombro congelado, capsulitis adhesiva, porque como que se adhiere, porque pierde líquido sinovial en algunos casos inclusive, como que se adhiere, se pega a los huesos y no te los deja mover. Sobre todo no deja mover el húmero por sobre la glena. Bien. ¿Cierto? La cabecita del brazo que tenemos arriba no deja mover, girar o subir o bajar o abducir o abrir sería sobre la glena más que todo. Tampoco muchas veces se da que la clavícula no se mueve bien, pero la clavícula, el factor limitante es arriba de 120 grados del brazo, digamos. Claro. Limita también, ¿no es cierto? Pero es tanto el dolor de lo otro, de la glena humeral, que la clavícula queda en un... Claro. Quedó un tercer... Olvidada. Sí. Olvidada totalmente. La gente casi no te lo suele decir, porque de lo otro supera todo. Además necesitas mover el brazo, necesitas mover la mano. Hasta para comer, para cortar, para dormir, comer, no todo. Ya voy a explicar, pero te altera el sueño, bueno, tienes ciertas cosas. Sí, todo. Es que el dolor te impide todo, básicamente. Todas las actividades, todo. Uno cuando tiene dolor te altera todo, hasta un dolor de estómago, imagínate. Dentro de los factores predisponentes que tenemos para el hombro congelado o el frozen shoulder, tenemos la edad, que se va a dar entre 40 y 60 años. Tener pequeñas lesiones en la articulación glenohumeral puede causar esto. Sí, lo que causa mucho frozen shoulder es periodos de inmovilización o de no mover el brazo. ¿Qué significa? En el caso de que una persona tenga un ACV y no pueda mover mucho el brazo afectado, puede derivar después en un hombro congelado. En el caso de que te duela mucho el hombro y no muevas el hombro, por esto que yo te hablaba de tener un poco de kinesiofobia, de tener miedo a mover, a que me duela, que me haga mal, va a hacer que este hombro se ponga cada vez más rígido, claro, y va a derivar en un hombro congelado. Después, bueno, tener hernias discales cervicales inferiores o tener una degeneración muy alta de la parte cervical baja también puede ser. Enfermedades tiroideas, enfermedades pulmonares, enfermedades cardíacas. Y sí, se da mucho, como ya dije, en el diabetes mellitus y en la enfermedad de Dupuytren. La enfermedad de Dupuytren es una enfermedad fibrótica, están emparentadas. Y dicen que en el 50 y pico % de los casos que la persona tiene el Dupuytren se da en la mano, ¿no es cierto? En el cual se fibrosa los flexores de la mano, ¿no es cierto? Los tendones, y hace que no la puedas abrir más a la mano, sino que cada vez se te cierra más la mano. En el 53% de los casos que tienen esta enfermedad, que se llama enfermedad de Dupuytren, se da el hombro congelado también. Pasa que tienen la parte histológica es muy similar. Bien. ¿No es cierto? Clínicamente se va a dividir en 3 fases. La que le llamamos, que es característico del hombro congelado, tenemos una fase 1 que se le llama endurecimiento o congelamiento, algunos le llaman. Una fase 2 que yo le voy a llamar rigidez, porque ya no hay tanto dolor. El congelamiento, ya voy a explicar que viene el dolor, pero la fase 2 viene con la rigidez o el congelado del hombro. Y la fase 3 es la reversión de la rigidez o el descongelamiento. En el caso, bueno, la parte más dolorosa es la fase 1, en la cual se produce este endurecimiento, esta inflamación y se va fibrosando, que es este congelamiento hacia donde vamos a ir. Claro, y al tardar el diagnóstico más se empeora el cuadro. Puede ser, lo que pasa es que no tenemos nada todavía a nuestra disposición, ni médicos ni kinesiólogos, que detenga el cuadro. Entonces ya te voy a explicar por qué. Bueno. La fase de endurecimiento dura entre 3 y 9 meses. Al ser tan largo, por eso nos equivocamos en los diagnósticos, claro. Pero no es que uno se equivoca, sino que uno cree que es una cosa y el cuadro sigue. Claro, va avanzando. Y bueno, le puedes decir al paciente, vamos a esperar 9 meses, claro, a ver si es... Claro, no es un cuadro que se da de un día para el otro como una lesión, o 2 semanas, sino es algo progresivo. O un mes. Bien. ¿Me entendés? Progresivo, sí. Durante 9 meses. Y bueno, le puedes decir a la persona, espera que 9 meses, te digo, no es un embarazo, claro. Que vos lo ves crecer. Claro. No es tan sencillo, ¿me entiendes? Hay mucho dolor, que es lo que voy a explicar ahora, del 0 al 10, 9.50, 10, o sea, el dolor es mucho. Una cosa que es muy
patoneumónica de esto es que hay limitaciones. Después se va a producir en la fase 1 no hay tanta limitación de los movimientos a la hora de mover, sino que sí va a haber mucho dolor. Va a alterar el sueño porque no te podés acostar sobre el lado lesionado. Muchas veces boca arriba también duele. No encontrás acomodo, posición. Van a estar alteradas las actividades de la vida diaria, como vos decías. ¿En qué sentido? ¿Querés agarrar el micrófono? ¿Te duele? ¿Querés tomar agua? ¿Te duele? ¿Querés mover? ¿Te duele? Y eso lleva a que uno lo inmovilice más. Cada vez muevas menos. Lo que pasa es que cuando vos llegás a ese límite en el cual duele y sin querer bruscamente entraste a ese lugar, a ese límite, el dolor de 0 al 10 es muy intenso y va a ser 10 u 11. Y va a durar unos 10, 15 minutos hasta que se te pase. Claro, inaguantable para cualquier persona. Insufrible. Entonces, ¿qué haces? La próxima, a ese lugar, a ese movimiento que vos, si quisiste buscar algo en la alacena, no vas más. ¿Por qué? Porque no querés de vuelta estar 10 minutos con algo que te clava, una aguja del 5 que te clava en el hombro. Claro. ¿Me entendés? Entonces, bueno, la persona cada vez mueve menos. Y ahí empieza la fobia. Y las actividades de la vida cotidiana se ven reducidas. No, la fobia ya la tiene uno, ¿no es cierto? Ya viene uno con esto, porque la fobia tiene que ver con lo aprendido de chiquito, de la parte desde la panza para adelante. La fobia tiene que ver mucho con eso y con el manejo. Conozco gente que tiene el hombro congelado, ha tenido otra enseñanza y en ningún momento ha tenido fobia al movimiento, simplemente ha querido mover, le duele, bueno, no muevo y espero. O intentan y vuelven. Cuando después para generar logramos un mínimo movimiento. Exactamente, y cuando logramos encontrar bien cuál es la causa, que vendría a ser el hombro congelado, que uno le da el diagnóstico y le dice va a tardar de 3 a 9 meses el proceso doloroso, y después más o menos un año lo otro, cuando ya viene la parte de la rigidez sola sin dolor, que esa es la parte buena, digamos, está rígido pero no te duele. El paciente no tiene miedo a mover, quiere mover, pero bueno, no le da porque no se ha movido durante muchos meses, no le da para mover, pero intenta y va, claro. y va. Y ahí viene todo el proceso recuperatorio, digamos. Exactamente, la fobia vendría a ser algo aprendido, que nos han inculcado. Bien. Bueno, vas a tener el sueño alterado, vas a tener unos días que no vas a estar obviamente durante el día del todo bien, porque te vas a sentir cansado, no te vas a sentir bien. Y bueno, y los movimientos rápidos y esas cosas van a generar mucho dolor. Esta parte, la parte de la amplitud de movimiento no va a estar limitada, sí va a estar limitada por el dolor. Y cada vez que llegas a ese límite va a doler cada vez más. Y a más sea fibrosa, más va a doler más limitante va a ser. Y como decías vos, al dolerte vas a mover cada vez menos. Entonces, bueno, una cosa va llevando a la otra. Cuando pasa esta etapa o va pasando, el dolor va a ir remitiendo, ¿no es cierto? Pero tu hombro, porque no lo moviste o porque está fibrótico, porque está rígido, porque está con toda esta cicatriz adentro, va a estar muy limitado. Y ahí vamos a pasar a la parte de la rigidez, que hay un signo muy importante, que es el signo patoneumónico, que significa que solamente esta patología tiene eso, que hay una alteración de todo, absolutamente todos los movimientos. Hay una limitación de la amplitud de los movimientos, sobre todo los rotatorios, que son los que más se afectan. En el caso de otras patologías solamente se afecta el movimiento de rotación para un solo lado. Bien. En este caso es externo, interno, flexión, bien, extensión, así y reducción horizontal. Afectaría el manguito rotador del hombro. Absolutamente todo. Bien, va. Principalmente el manguito rotador. Esto se da porque el ligamento coracohumeral se inserta justo ahí abajo y se fibrosa mucho este ligamento. Pero también tiene que ver la cápsula que abarca al manguito y también hace que se comprima este manguito y que duele mucho. La parte buena de la segunda etapa, que es la rigidez, que va a durar entre 4 y 12 meses, es que ya no hay dolor, que esa es la parte mejor. Sí va a haber dolor cuando llegas al límite de este movimiento que te ha quedado limitado, pero bueno, en la medida que vos vayas estirando y haciéndolo hacer fuerza, vas a ir ganando amplitud. En el caso de la rehabilitación, si yo quiero hacer el ganar rápidamente,
el hombro va a decir, no, chiquito, porque yo estoy fibrótico y si vos me agredís, vuelvo a defenderme. Claro, vuelve a ponerse duro. Duro y rígido. Entonces lo que te va a decir es, anda despacito y suave. Claro. Y sobre todo, sé insistidor y paciente. Entonces hay que hacer millones, trillones, quintillones de movimientos, despacito, chiquitos, tratando de ganar 1 milímetro, 2 milímetros, claro, un todos gradito, los días. Otro gradito, todos los días. Bien. De ese modo, la cápsula no va a reaccionar y y no va a doler. Entonces el paciente te lo va a súper agradecer porque va a ir viendo que de a poquito va moviendo cada vez más, va a ir viendo que va ganando movimiento y puede ya tomar el mate a lo mejor, que antes absolutamente no lo podía, más allá de que te dicen, pero yo quiero peinarme. Siempre te exigen a nosotros, pobres con la otra mano. Que no, pero te exigen que quieren más. Pero bueno, de a poquito se va a ir ganando y el hombro te lo va a ir dejando. La parte también positiva es que el paciente encuentra mejoría. Mientras haga ejercicios encuentra que va a ir de a poquito. Si bien siempre está limitado, ¿no es cierto?, los movimientos, pero que cada vez mueve más y el hombro se va a ir liberando casi solo. La alteración del sueño va a seguir, va a persistir, pero mucho menos. No te va a dejar todavía a lo mejor dormir sobre el hombro, de costado sobre ese hombro, pero no te va a molestar para o darte vuelta o dormir boca arriba. Claro. Te lo va a dejar hacer y te va a dejar descansar. Va a haber una atrofia muscular, va a ser leve, ¿no es cierto? No va a haber una gran atrofia, salvo que vengas con un periodo de inmovilización o, qué sé yo, te fracturaste el brazo, tuviste una complicación en el brazo. No moviste ese brazo durante todo el yeso de la rehabilitación del brazo, después te dolió, después se te complicó y bueno, claro, tuviste ya muchos meses más, te agarró un hombro congelado, bueno, al estar 6, 7 meses sin mover el brazo o el hombro, sí, quizás haya pérdida de masa muscular. En el caso de que te agarre solamente el hombro congelado, no, porque venías bien, estaba fuerte, si bien tarda mucho tiempo, uno siempre insistió, quiso ir. Claro. Generaste tensión, o lo que nosotros llamamos, generaste tono muscular. Entonces, bueno, el tono va a estar mantenido, entonces a la hora de mover, la recuperación va a ser un poco más sencilla. El dolor casi en esta fase, en la fase de rigidez, casi no va a estar presente, salvo que nos pasemos de rosca, como le digo yo, salvo que exijamos de más. Y ahí la capsulitis adhesiva, porque se adhiere, esta cosa fibrótica nos va a reaccionar defendiéndose, poniendo más rígido. Entonces, bueno, ahí quiere decir que vayamos más calmos, más tranqui, no exijamos tanto. Va a doler, como te repito, si excedes demasiado, lo haces con demasiada fuerza, con demasiada vehemencia, pero si vas tranqui moviendo, va a dejar que lo realices y no va a doler absolutamente para nada, ni el otro día ni al ratito. Pasa esta fase. Bueno, la limitación de los movimientos puede ser de más del 50%. Generalmente, casi todos los movimientos son más de la mitad. Bien. Por no decirte más. Todos, ¿eh? O si el brazo lo llegas a mover así. Claro. No, sí, como si fuera una alita. No claro, llegas bien poquito. La gente tiene dificultad se puede estirar, a higienizarse bien. La axila. No llegan. Estirar el brazo tampoco. Ni te hablo de las mujeres que dicen, no me puedo depilar. Y no se pueden depilar. Es la primera fase porque duele. Lo querés abrir y no podés. Y el dolor y dura 10 minutos. Claro. En la segunda fase porque hay rigidez. Y hasta que no logremos abrir, no lo vas a poder hacer. Generalmente cuando si es una mujer me pide eso, si bien no es el movimiento que yo más quisiera, pero bueno, la persona la veo que está mal porque no puede realizar eso, no se siente bien, no se siente bien, se siente su cómoda. Autoestima está mal y no se siente cómoda, entonces bueno, trato de que ganemos ese movimiento para que pueda, por ejemplo, depilarse o asearse y sentirse mejor, porque es importante que la cabeza, el cerebro esté tranquilo y que la persona se sienta mejor, porque eso le sube la autoestima y hace que diga, ya mejoré, ya estoy... Sí, además creo que ir a ver un médico y no poder higienizarse o depilarse, y a lo mejor te tiene mal. Es que no te deja. Cuando estás en la primera etapa del endurecimiento, que el dolor es tanto, no te deja absolutamente. El dolor es talmente grande que no podés mover y no querés mover.
Porque no hay miedo, sino que sabes que va a durar 10 minutos y no querés más pasar por eso. Bien. ¿Me entendés? Y no es como te dicen, pero el parto duele más, sí, pero el parto es algo que termina con un final feliz. Siempre, casi siempre. La que hizo parto natural, si vos te fijas, el dolor es grande, de 0 al 10, puede durar 10 horas, pero termina con un final muy feliz. Y vos ves a la madre que a pesar de haber sufrido 10, 15, 20 horas, vos le das al niño, la niña recién nacida, y la sonrisa le da 3 vueltas en la cabeza. A los 15 minutos está parada, te lo puedo asegurar. Y el dolor se le pasó al minuto. Claro. En este caso dura 10 y no querés otro. Claro, y puede ocurrir varias veces al día. No. Muchas, cada vez que quieras mover porque te olvidás. Sí. Porque vos estás acostumbrada a mover este brazo, estás acostumbrada a peinarte, a lavarte la cara, a cepillarte los dientes, a buscar la pava, a querer comer, a... Sí, lo esencial de todos los días. Decís, bueno, abro el auto. Ay. Y ni hablar que no podés manejar. No. Nada. Te copte hacer cualquier cosa de la vida cotidiana. Hacé de cuenta que tenés el brazo inmovilizado, que te lo quebraste y que no lo podés mover. Es más o menos eso. Nada más que, bueno, algunas cositas sí te deja girar para cortar. Muy poco. Pero muy poco. Bien. La última etapa, que es la del descongelamiento. Bueno, esa etapa que dije que hablé de la rigidez dura entre 4 y 12 meses, así que ya estamos cerca de los 2 años más o menos. Y la última etapa, que dura de entre 12 meses y 42 meses, que es la etapa del descongelamiento o la reversión de la rigidez. Bueno, ahí ya el dolor ya no existe, ya no hay absolutamente nada de dolor. En esta etapa la limitación es mucho menor, aunque fuimos ganando grados de amplitud articular, y cada vez va a haber cada vez más movimiento con menos limitación. La alteración del sueño ya no va a estar, el paciente va a estar con menos cansancio, y bueno, ya vamos a ir a tratar de mejorar los últimos grados de movimiento para que el hombro quede móvil como era antes, o con el contralateral, va a ver cómo mueve el contralateral y tratar de comparar y de ir hacia eso mismo. Ya realiza todas las actividades de la vida diaria sin dolor, ya no duele más el hombro, y bueno, esto ya ha quedado en el pasado. A la hora del diagnóstico, como decía, por más que hagas radiografías o resonancias, no es que se ve bien. Muchas veces hay que hacer una artroscopía, o sea, hay que dormir, entrar. No se suele hacer como tratamiento diagnóstico, generalmente es clínica. El paciente va al médico o viene el kinesiólogo, lo atendés, duele, y bueno, como a los 8 o 9 meses vemos que se limita absolutamente todo, y decís, no era la tendinitis o la bursitis o el supra, sino que era esta otra cosa. Y ahí, bueno, ya entrando en la segunda fase es cuando realmente decimos que es un hombro congelado, porque se limitan absolutamente todos los movimientos, y ahí entendemos que es un hombro congelado, cómo es, y bueno, ahí empieza el tratamiento. El tratamiento, como ya más o menos lo expliqué, se trata de no generar dolor, entonces no hay que hacer nada brusco, hay que tratar de mover en todas las direcciones el hombro. Las direcciones preferidas son las 2 rotaciones, generalmente más la rotación externa. ¿Para qué? Para que después pueda levantar el hombro. Externo y arriba. Pero para que suba, tiene que tener rotación externa. Bien. Si no tiene rotación externa, no va a tener ni flexión ni abducción, solamente va a llegar a 90. Bien. Entonces necesitas tener que el manguito del rotador se vuelva a estirar y a obtener fuerza, a tener fuerza, para después que los otros movimientos puedan realizarse. Obviamente, como trabajar rotación interna, ya se trabaja casi sola, porque la rotación interna es de acercar cosas al cuerpo, constantemente lo hacemos, entonces bueno, eso es la vida diaria, casi que lo trabaja. En cambio, rotación externa uno no agarra así de costado el celular y se lo trae. Claro. Es la que más tenemos que trabajar. Obviamente que vamos a trabajar la flexión anterior, obviamente por razones particulares, para poder peinarse, lavarse la cara. Esto también te impide trabajar, pero totalmente. Sí, totalmente. ¿Tenés cuánto desde...? Te limita completamente. Salvo que, vos seas derecho y te afecte la izquierda, o seas zurdo y el hombro congelado sea el derecho. Porque no hay predilección porque es tu Claro, pero a la hora de trabajar uno usa los dos, o sea, si bien... En el caso que labures en una fábrica, no podés ir a trabajar. Claro, en el caso tuyo que trabajas acá, sí podés venir a trabajar. Claro. Con dolor a lo mejor, pero
si no moves tanto, puedes trabajar. En el caso mío, que yo trabajo con los brazos, no podría trabajar. Por mucho tiempo. 9 meses, 1 año, o lo que sea. Entonces, bueno, empezás con eso, empezamos con las movilizaciones articulares para tratar que esta cápsula ceda. Se hacen muy suaves, se hacen en un grado 1, un grado 2 al inicio, después vamos aumentando grado 3, el grado es la fuerza que uno le aplica. Sí. Se hace muy suave, yo veo siempre el paciente la cara para ver si le duele, si no le duele. El objetivo es en el tratamiento no causarle dolor. El objetivo es que no sufra, ya ha sufrido 9 meses, 10 meses o 5 meses. ¿Por qué lo vamos a seguir haciendo sufrir? Está sufriendo porque no puede mover, entonces causarle más no serviría. Y bueno, esta cápsula va a ir cediendo y el proceso que tuvo adentro va a ir también cediendo prácticamente solo. Porque no es que o el médico la cura o nosotros la curamos, sino que ayudamos a que se mueva más rápido, a obtener un mejor estilo de vida para después, porque vas a fortalecer un poco más, vas a mover mejor, pero no es que con eso lo curaste, porque si no tenés que haberlo curado antes y no lo hicimos. Lo que sí vas a ayudar a que esto se movilice mejor, le vas a dar un apoyo a la persona, una comprensión, y bueno, sí se va a mover más, sí le vas a ayudar, porque a veces la persona solo no lo hace, y en cambio va y te paga, y bueno, está forzado a hacer, a mover, a llegar al límite. Vas a empujar de a poquito todos los límites, en abducción, en flexión, en extensión, siempre empujando y repitiendo muchas veces el dolor, yendo suave y no bruscamente. A la hora de los estiramientos, a la cápsula en esta etapa no le gusta mucho que vos mantengas estirado, porque después cuando volvés duele, generalmente genera dolor. Entonces el objetivo es ir y volver, Claro, en pequeñas porciones. Suave, lento. Y todos los días un poquito más, claro. No todos los días, muchas veces al día. Bien. Siempre movimiento. No, pero digo, a lo mejor hoy llegas hasta un grado 1, mañana, bueno, un gradito más. Y siempre un poquito más, así, hasta que llegues a hacer los 180 grados. Exactamente, hasta que llegues. En la primera fase, muchas veces, por eso ahora te voy a explicar una cosa que me preguntaste antes, el tema de la inflamación. Se han aplicado inyecciones de corticosteroide, que es una infiltración que se hace para que se desinflame y no duela, y no causó nada. No desinflamó, la única cosa que hizo fue que disminuyó el dolor, pero a corto plazo. Claro. Pero no a largo plazo. O sea, durante un mes, que es el efecto que tiene, o 28 días, el dolor disminuyó, pero después artroscópicamente entraron y la fibrosis seguía tal como cual era antes, claro. Intacta. El proceso siguió. Como que nosotros, hablo de los seres humanos en ese sentido, no afectamos el proceso. Eso es lo que yo te quería explicar con cualquier cosa. Sí podemos afectar que duela menos, quizás con esto, con el corticosteroide. Se hacen inyecciones intraarticulares, pero no el proceso en sí. La persona por ahí no lo entiende, pero es así. Entonces, bueno, el proceso va a durar todo ese tiempo que yo dije, de 1 a 3 años generalmente, y va a remitir a los 3 años. En muy pocos casos tarda hasta 10, muy pocos, pero generalmente son personas que no adhieren a los ejercicios, que no adhieren a mover, que no adhieren a mantener el movimiento. Claro. ¿Me entendés? Sí, totalmente. En esos casos. Después, bueno, se le puede dar a los AINE, el antiinflamatorio no esteroideo, para que duela menos, siempre buscando que no duela tanto. Exactamente, sobre todo en la primera etapa, que es la parte inflamatoria y la parte del congelamiento. Se le puede aplicar calor, se le puede aplicar frío, depende de la persona que siente mejor. Como ahí está todo contracturado, yo aplicaría a lo mejor calor, pero en un primer momento, como está inflamado, vas a causar más inflamación. Entonces yo en un primer momento aplicaría frío, al mismo tiempo va a endurecer más. Entonces ahí... Claro, hay una dicotomía de qué hacemos. Entonces, bueno, es decirle al paciente, mire, si aplica frío te pasa esto, si aplica calor te pasa esto, fíjate qué es lo que mejor te hace sentir. Porque por más que vos apliques calor, el proceso inflamatorio va a seguir. Y no es que porque apliques calor va a doler más o se va a inflamar más. Va a seguir igual. Bien. Si vos ves que el calor te alivia y el calor te hace que estés mejor, aplica calor. Si vos ves que el frío hace eso, aplica frío.
es para que, como una etapa en la cual no podemos cambiar mucho el proceso, es que el paciente se sienta mejor y no sufra tanto. Es una persona que está muy sufrida por el dolor, está muy sufrida porque se siente limitada por este brazo que no puede mover. Y una de las cosas que te dicen es, pero a mí nunca me pasó esto de no poder mover el brazo. ¿Cómo yo no voy a poder mover el brazo? No puedo ni pintarme, ni trucarme, ni hacer nada. Claro. Entonces se sienten absolutamente mal con ella misma, con la persona misma. Entonces, bueno, lo que uno trata en esa fase es tratar de que se sienta un poco mejor. Estamos con lo poco que tenemos, ¿no es cierto? Generalmente se aconseja esto, los corticosteroides, muchas veces se hacen intramuscular, no en la articulación. Y algunos que experimentan, investigadores, sí han puesto solución fisiológica en la articulación para distenderla, pero bueno, son experimentos y cosas que acá... ¿Y eso no afecta en nada? No, pero en la clínica no se realiza. Le ponen eso para que la cápsula se estire y se relaje. ¿Estamos? Pero claro. Son investigadores, usan pruebas. Sí, obviamente, es prueba y error. En el llano, nosotros acá no se hace eso. Lo que se hace es corticoesteroide, el AINE, que es el que se usa, o Tafirol, o bueno, alguna de estas marcas conocidas, de 600, 400. El mejor es 400 porque tiene la misma dosis, ¿no es cierto? La misma dosis del medicamento que te va a causar la inflamación y la disminución del dolor, y te hace menos mal el estómago, los riñones, el hígado. Tienen la misma duración. Y sí, porque son 9 meses, además. Y cuesta menos. Son 9 meses de dolor, el estómago... Hay que ver si se lo aguanta 9 meses. Por eso, generalmente se usa también un protector gástrico. Después, depende de la etapa. Si es la etapa inflamatoria, se puede realizar. Yo a veces, la persona no solo le duele después el hombro, sino el cuello, el codo, y bueno, claro, todo. Unos masajes, unas movilizaciones, movimientos de cuello para que esté un poco más relajado. En la misma espalda, el no poder mover también duele, y muchas veces ya no se va solo al hombro específico, sino que se tratan otras regiones para tratar de aliviar el sufrimiento que está teniendo la persona. Claro, porque no solamente que tenemos el brazo rígido porque duele, sino que comenzamos a tomar mala postura, sí, a dormir diferente, y bueno, y esto, o a inculcarnos también, ¿sí? Esto hace a que nos duele todo el cuerpo, al fin y al cabo. Mover mal y te duelen otras regiones, entonces bueno, muchas veces trato esas otras regiones para aliviar este sufrimiento que está teniendo, ya que no puedo aliviar, y le explico al paciente el por qué, y él se da cuenta porque le hacen la inyección esta de corticoesteroide, le dura un mes y después le vuelve el dolor como antes, y dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo es posible? Y bueno, y uno le explica el por qué. Ahora entiendo, y bueno, se ponen a hacer 2, 3 a lo largo del periodo. Y el paciente ahí ya comprende, después de 3, 4 meses de tanto sufrimiento, dice, ahora ya sé cómo es, entiendo, y se tranquiliza un poco porque ya sabe cómo es, uno le explica cómo es el decurso de esto, iba a decir percorso en italiano, el decurso de esto, y ahí es cuando más se tranquiliza porque ya sabe cómo es. Bien. Y así hace lo que va. Entonces lo que vamos a tratar de hacer después es, en la última etapa, es ganar movilidad, ganar fuerza. Si bien la pérdida había sido leve, vamos a tratar de que la gane, y bueno, después sí, ya cuando pasa mucho tiempo, que pasaron ya 3 años, sí vamos a decirle que haga stretching, que siga haciendo ejercicio, que lleve al límite cada movimiento para que mantenga y estire y logre que el hombro afectado esté como el otro. Como te vuelvo a repetir, es una enfermedad autolimitante y dura mucho, entonces el proceso de sufrimiento de la persona es largo, es bastante largo. A veces es difícil de explicar para nosotros porque nosotros vivimos de afuera por un lado, y por el otro, al no doler y todo el proceso, y por el otro vemos a la persona que sufre y nosotros tampoco podemos hacer demasiado. O sea, más allá de ayudarlo, de entenderlo, de explicarle, de hacerle algunas cosas para que se le alivien, claro, no podemos más que eso. Y cuando no duele, la persona dice, no me duele nada, pero no puedo mover. Haceme crack, pero vos le haces crack. Claro, ¿no? Más rígido se pone, y más duro se pone, y más duele, y vuelve a doler. Entonces es explicarle que tiene que ir lento, con paciencia, son suave, procesos muchas largos. sesiones, y sobre todo muchos días, semanas, meses,
llega un punto que la persona se cansa. Entonces, bueno, es tratar también de lidiar un poco con eso, de explicarle, de ir llevándolo. Una vez que empieza a mover, ya puede hacer otras actividades, qué sé yo, ya cuando puede hacer 90 grados, puede hacer pileta, puede ir a hacer yoga, puede hacer algo de pilates si quiere, claro, zumba. Hacer otras actividades para que vaya cambiando también. Ya el ánimo va a ser distinto porque ya puede peinarse, puede lavarse la cara, puede hacerse sus cosas, puede secarse el pelo. Claro, con que vaya a zumba ya le levanta el ánimo. Por eso te lo digo, ya puede salir a caminar bien sin que le duela, entonces bueno, ya es otra cosa. En ese sentido, la persona ya ha cambiado su ánimo y ya va a mejorar. Te quería explicar esto del hombro congelado, por una patología que se da, no es muy frecuente, se da en un 3 o un 5% de la población, pero bueno, cuando a alguien le afecta, el golpe es grande. La parte buena de todo esto es que en el 90% de las personas, solamente con tratamiento médico y kinesiología, remite el dolor y desaparece. Entre un 5 y un 7% a veces hay que operar. Se dan los casos de algunos deportistas que si la ataca necesitan volver, tienen presiones de distintos lados y bueno, hay algunas cirugías o algunas personas que no quieren tanto dolor y sufrimiento y demás cosas, pero en muy poco porcentaje, en un 90-95% la recuperación es benigna y buena. Bien, bárbaro, más que bien explicado y espero que a nadie le agarre esta patología porque realmente dolorosa, tediosa y larga. Y larga, muy larga. Bueno, Franco, muchísimas gracias por haber venido nuevamente otro miércoles. Felicitaciones por este primer año de radio y bueno, es un placer recibirte aquí todos los miércoles. Muchas gracias, feliz día para ustedes y muchas gracias por el año y quería volverles a agradecer a todas y a todos por haberme recibido, aguantarme y mantenernos. A mí también me gusta el programa, me gusta venir a hablar, trato de explicarles todo lo que sé, lo que busco, lo que más puedo y tratar de ser lo más simple posible a la hora de explicar la parte, ya sea de la enfermedad que la parte kinesiológica, para que todos la entendamos y logremos comprender un poco más qué es lo que sucede si no sucede tal cosa. Así es. Bueno, Franco, nos vamos con Tony Bennett y Vicentico.